Detrás del Templo de San Diego se edificó a finales del siglo XVIII el Camarín de la Virgen, un sobresaliente ejemplo de la arquitectura barroca en Aguascalientes. Fue construido entre 1792 y 1797 a expensas del capitán Juan Francisco Calera, con el fin de que en él se efectuaran los cambios de vestimenta de la Inmaculada Concepción, la cual se venera en el altar mayor del templo. En enero de 1797 fue bendecido por don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, obispo de Guadalajara, celebrándose entonces la primer misa de este recinto. Vayamos ahora con el doctor en arquitectura Marco Alejandro Cifuentes Solís, que nos hablará de la importancia de este bellísimo recinto. Uno de los monumentos más bellos e importantes de la arquitectura del estado de Aguascalientes es sin duda alguna el Camarín de la Limpia Concepción del Templo de San Diego. Este edificio fue construido a finales del siglo XVIII, entre 1792 y 1797, y constituye, como digo, una de las principales muestras de un tipo de devoción y de un tipo de piedad barroca, pero diríase una piedad barroca tardía por la fecha de construcción, es decir, estaríamos ya en las postrimerías de lo que en historia del arte se conoce como el barroco, y ya prácticamente en tiempos del clasicismo o del neoclasicismo. El Camarín de San Diego es un edificio muy peculiar porque por una parte reúne elementos de esa piedad barroca en el sentido de su programa arquitectónico, pero por otro lado físicamente, espacialmente, retoma elementos de tradiciones antiguas, en principio de tradiciones renacentistas que a su vez se van remontando en el tiempo hacia atrás e incluso van llegando hasta tradiciones paganas con las que la Iglesia Católica estaba en contra. De hecho, el Camarín de San Diego tiene elementos, se diría que de esa tradición, conjugados perfectamente con los elementos de la tradición católica. Bueno, el Camarín fue un edificio mandado construir, dotado, fundado y mandado construir por un montañés cántabro, se llamaba Juan Francisco Calera, que llegó a Aguascalientes por ahí del año 1755 a la villa de Aguascalientes y poco a poco se fue incrustando en la vida política, económica, a través del comercio, ideológica y religiosa de la villa de la Asunción y fue escalando incluso posiciones para poder incluso llegar a construir, levantar, dotar, fundar esa capilla, ese camarín a la Inmaculada Concepción, que era la devoción particular que él profesaba. Juan Francisco Calera para ello tuvo relaciones contractuales con un constructor que ya para entonces era bastante conocido en Aguascalientes, que se llamaba Nicolás Antonio de Santiago Medina, que tiene la particularidad de que era un constructor indígena. De hecho, se puede afirmar con base en las investigaciones más recientes que Santiago Medina era un afro-tlaxcalteca, es decir, un individuo de una raza cruzada. De hecho, era originario de San Luis Potosí y vino a dar a la villa de Aguascalientes y aquí entabló contacto con Juan Francisco Calera, el benefactor principal del Camarín, y juntos idearon, probablemente con la asesoría de un asesor teológico, idearon el programa iconográfico arquitectónico del Camarín. El Camarín, en cierto sentido, puede ser importante por muchos aspectos. Es un espacio muy bello, pero en particular hay tres elementos que quisiera destacar. Esos elementos son que su fábrica, es decir, su proceso constructivo, su materialización física y su proceso de concepción, su diseño, estuvieron marcados por tres programas de artificialización. Esos programas de artificialización, básicamente, según algunas investigaciones que hemos realizado, son tres. Esos tres programas son, por un lado, un programa teológico o un artificio teológico, un artificio técnico y un artificio político.
El artificio teológico nos remite a tradiciones filosóficas, a la epistemología antigua, a la gnosología antigua, a la filosofía y desde luego a la tradición teológica de la Iglesia Católica. Pero ahí encontramos que el camarín, el concepto de diseño del camarín contiene elementos de la tradición pagana, cosa que evidentemente la Iglesia Católica en aquel tiempo todavía reprimía, perseguía, pero sin embargo que en arquitectura era bastante aceptado. ¿Por qué? Porque el programa de artificialización teológica que contenía elementos paganos, poco a poco se fue cristianizando. Esos elementos paganos se cristianizaron. El otro artificio, el técnico, es el que tiene que ver con todos los elementos para la conversión en espacio físico material, el programa teológico, es decir, todo lo que tiene que ver con el diseño, la planificación del lugar, del sitio, del espacio físico, y contando con ello con los conocimientos en proporción arquitectónica, en armonía, desde luego en avances tecnológicos, constructivos de su momento, y en lo cual tuvo una participación fundamental el indio afrotlaxcalteca Nicolás Antonio de Santiago Medina. Por último, el artificio político, básicamente ahí nos presenta una relación del simbolismo mariano del Camarín de San Diego con una serie de elementos de su época de tipo político. Por ejemplo, los cultos y la devoción a María por parte de Juan Francisco Calera en particular, tiene una componente política en la medida en que prácticamente se despliega como una bandera de defensa de los indianos como Juan Francisco Calera, que llegaron a Nueva España y trataron de hacerse de una identidad propia en el lugar. Ellos venían con sus identidades de su lugar de origen, de España, de Cantabria. Sin embargo, al llegar aquí, como eran prácticamente desconocidos, entonces tenían que forjarse, labrarse una identidad propia. Y aquí en la Nueva España, Juan Francisco Calera pudo montar su culto particular, su devoción particular, como una suerte de bandera, que sería una especie de bandera política, para defensa y reconocimiento de su piedad, de su importancia, como un comerciante de la villa que había donado un elemento o un edificio importante de culto, no solo para él en lo particular, sino para todos los feligreses de la comunidad de la villa de Aguascalientes. Entonces yo creo que ahí radica una de las principales características de lo que hacen bello al Camarín de San Diego, la conjunción de estos tres programas de artificialización, y bueno, pues esto termina por ofrecernos y legarnos a la historia y a la memoria de la ciudad y de la población uno de los más importantes y más bellos monumentos. Yo me atrevería a decir que incluso de finales del periodo novohispano posiblemente fuera el último gran camarín del periodo novohispano, por lo menos con esas características. Hubo otros camarines posteriores al Camarín de San Diego, sin embargo no tuvieron la magnificencia de este camarín, y por eso digo que posiblemente sea el último gran camarín del periodo novohispano, y es un legado para la historia arquitectónica, para la historia cultural y para el patrimonio cultural de Aguascalientes y del país. No queda nada más que agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos a seguir conociendo un poco más de la historia del arte en Aguascalientes la siguiente semana. Yo soy David Moreno, hasta la próxima.